lo que estamos viendo? Miren, estamos viendo el libro de Romanos. Para los que no vinieron hace algunas semanas, escogimos un libro cada quien de los que va a predicar. Y nosotros escogimos, en mi caso yo escogí el de Romanos porque tenía pues muy poquito tiempo, pero es el libro que he estudiado pues más y siento que de alguna manera pues es de bendición que lo podamos estudiar. Este, el libro de Romanos, las semanas antepasadas vimos para quién se escribió, ¿verdad? Y Beto me preguntó, oye, ¿por qué le habla tan directamente a los romanos si no los conocía? Entonces vamos al versículo 1:8 de Romanos, dice, primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Entonces este versículo dice que estos hermanos en Roma, ¿qué? Eran buenos creyentes, ¿verdad? Y que su fe se estaba divulgando por todos lados. Y entonces dice en el 1:11 dice, porque deseo veros, o sea que no los había visto. O sea, ¿cómo les hablaba así si no los había visto y además eran buenos creyentes, ¿verdad? Pero entonces nos vamos al versículo 1:15 que dice, así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciarles el evangelio también a vosotros que están en Roma. Entonces, ¿por qué Pablo decide otra vez enseñarle el evangelio a las personas que ya sabían el evangelio y que ya creían en Dios y que su fe estaba creciendo? ¿Qué piensan? Porque también ustedes muchas veces entre nosotros decimos, otra vez va a hablar de la salvación, otra vez del evangelio. ¿Por qué creen que Pablo escogió otra vez esto? Y todo lo que habla en el libro habla acerca del evangelio. Nos dice la respuesta en el siguiente versículo, que dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Pablo escoge este tema para escribir el libro porque el evangelio no es un invento sencillo. ¿Quién es la persona más perfecta que existe en el mundo? Pues Dios, ¿verdad? Las personas, los ateos, los científicos creen que los creyentes son pues, ignorantes, ¿verdad? Pero la verdad es de que Dios creó el evangelio y el evangelio es lo más poderoso que existe y está organizado de tal manera tan perfecta que tal vez nunca lo vamos a poder entender completamente. El evangelio es poder de Dios y por eso es necesario repetirlo varias veces en nuestras vidas. Y entonces, como estábamos viendo el resumen de Romanos, comenzamos con el título que dice los tres muros de separación. Entonces, caray, este no es, cheque, es el 2. Bueno, ahorita que lo ponga cheque otra vez. El apóstol escribió el libro y está organizado en esta manera, los tres muros de separación. No es un título que yo me inventé, es la organización del libro, no es algo que yo me saqué de la manga, sino que ya viendo los libros, aquí varios maestros dan un resumen de cómo está organizado Romanos, y está organizado de esa manera, déjeme ver si es esto, sí. De esta manera está organizado el libro de Romanos. Son tres muros que nos separan de Dios. Si ustedes recuerdan, vimos el primer muro la semana pasada, ¿verdad? Ahora vamos a ver el siguiente muro. Estos tres muros son digamos que son tres argumentos que se tratan en todo el libro de Romanos. Y estos tres muros nos separan de Dios, ¿sí? No podemos llegar a Dios por medio de nuestras fuerzas. Y estos tres muros nos van a enseñar eso, que nuestras fuerzas son pocas y que no somos capaces de llegar a Dios por medio de nuestros esfuerzos. Y entonces, bueno, un resumen rápido del primer muro, que este es el evangelio. Bueno, tenemos que pasar tiempo aquí porque hay algunos nuevos, ¿verdad? Pero cuando vamos afuera le preguntamos a la gente, ¿a dónde va a ir cuando muera? ¿Qué dicen ellos? Al cielo. ¿Por qué? Pues porque soy bueno. El viernes estábamos viendo con los jóvenes el tema del orgullo
Y el hombre es tan orgulloso que piensa, todo el ser humano es tan orgulloso que piensa que todo viene por medio de sus esfuerzos, que todo depende de él. Incluso nosotros mismos somos tan orgullosos que creemos que la salvación, la santificación, todo viene por medio de nosotros. Y la verdad está muy alejada, es de que Dios tiene todo en sus manos. Dios tiene el aire, Dios tiene el agua, Dios nos da todo. Y en realidad nosotros no somos tan buenos como pensamos. Dice el versículo 3:10, como está escrito, no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y esto nos enseña el libro de Romanos, que somos incapaces de ser buenos. Y entonces, hay mucha gente que dice, yo voy a ir al cielo porque ¿qué? Porque cumplo la ley. Y entonces la misma Biblia nos dice también en Romanos, como estamos viendo, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Entonces la ley es el espejo que nos mostraba que somos sucios, que estamos sucios y que no podemos ir delante de la presencia de Dios. Entonces no sé que ustedes vayan a seguir pensando, pero la ley, en vez de salvarnos, nos demuestra que somos pecadores. Esto es lo que me gustaría que de alguna manera nosotros entendiéramos, que no es por medio de nuestros esfuerzos. Entonces, como estábamos en una prisión, ¿cuál era la salida a esa prisión? Ahí está la salida. Muy bien. Dice, esta es la prisión, la condenación, que el pecado está en nosotros y por eso merecíamos el infierno, pero no es por medio de nuestros esfuerzos. Miren, aquí dice, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Entonces solamente la salvación viene por medio de la fe ¿en qué? En Jesús. Este es un repaso de lo primero, del primer muro que vimos la semana antepasada. Como les digo, el hombre siempre ha tratado de llegar a Dios por medios diferentes, ¿no? No, es que yo voy a Dios por medio de irme hincado hasta quién sabe dónde. Otros no, pues yo ofrendo. Otros no, yo me porto bien, yo cumplo la ley. Pero no hay otra forma de llegar a Dios. Dios solamente puso esto por medio de Jesús. Y hay gente que dice, ¿han escuchado el versículo que dice, si tuvieras un poco de fe, como un grano de mostaza? Y luego dicen lo de la montaña, ¿verdad? Y está la frase que dice, la fe, ¿qué dice? Mueve montañas. Yo no sé, ¿va? ¿Quién lo habrá dicho? Pero no es la fe. La fe no es la poderosa. La fe no es lo poderoso dentro de nuestras creencias. O sea, ¿cómo les explico? Que la fe no es la que tiene poder. El que tiene poder es en quién depositamos la fe. Porque en el mundo hay fe, ¿sí o no? La gente cree en cosas, cree en los fantasmas, la gente cree en tal persona, gente cree en santos. Pero la fe no es la poderosa, solamente la fe puesta en el poderoso, que es Jesús. Si vemos estos versículos, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y luego dice en Romanos 3:21, dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesús. ¿Alguno de ustedes quiere ser justo? Claro, ¿verdad? Pero aquí nos dice en este versículo, ¿por medio de qué y en qué viene esa justicia? La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Esto fue la primera cosa que vimos la semana antepasada, y concluimos que el hombre es justificado por fe en Jesucristo sin las obras de la ley. Pero ahora vamos con el siguiente muro de separación. ¿Qué creen que pasa cuando uno se recién convierte, que uno recién cree en Cristo? ¿Cuál creen que sea la segunda dificultad imposible de superar? Se las vamos a decir. No, pues aquí está, miren. Las tendencias pecaminosas.
les voy a contar la historia de Israel. Todos se acuerdan de la historia de Israel, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí tomaron su café hoy? Miren, yo le puse la escuela en el desierto porque Israel salió de Egipto creyendo en Dios. Ellos creyeron a Dios y vieron su poder en Egipto. Y luego salieron creyendo y fueron al desierto. Y entonces Dios hace un pacto con ellos. Dicen, ¿saben qué? Me quiero, no sé cómo, pero me quiero casar con ustedes. Ustedes van a ser mi pueblo y yo voy a ser su Dios. Yo los voy a bendecir y esto y esto. Entonces hace un pacto con ellos. Y entonces ellos dicen, todo vamos a guardarlo, todas las cosas que tú nos pidas, lo vamos a hacer. Y entonces hace un pacto con ellos. En el desierto los lleva al desierto Dios y ellos demuestran que no pueden seguir ese pacto con Dios y no le creen a Dios y entonces se quedan ahí 40 años. ¿Por qué creen que se quedan ahí 40 años? Incredulidad, ¿verdad? Pero se oye feo, pero en realidad es bonito porque Dios tomó el tiempo para enseñarles. En el desierto Dios les enseñó cómo ellos se podían acercar a Él. Ellos se dieron cuenta que no podían por medio de su pecado, ¿no? Rompían el pecado, rompían las leyes. Y entonces Dios implementó ¿qué? Los sacrificios. Dios les enseñó que por medio del sacrificio ellos podían cubrir su pecado, ¿verdad? Y entonces ellos aprendieron a confiar en Dios. El maná caía del cielo y era un milagro, ¿o no? Era un milagro. ¿Cuántos de aquí hemos visto un milagro así? Pues no me acuerdo, no, bueno, no sé, yo creo que no, ¿ah? Pero ellos veían milagros, ¿cuántas veces? Muchas veces, todos los días se acostumbraron a depender de Dios. Ellos decían, ¿saben que no hay comida, no hay oxos, no hay nada? Pero yo sé que mañana Dios nos va a dar el alimento. Ellos se acostumbraron a confiar en Dios a tal grado que se aburrían ya, ¿va? Ya dijeron, no, ya me cansé del pan, ahora queremos esto. Y el agua y todo lo que Dios les daba, aprendieron a caminar por fe, creyendo que Dios era el que los iba a sostener. Y el desierto es un ejemplo muy bonito de lo que Dios hizo con ellos. Una vez que entran a la tierra prometida, hay muchas distracciones y ellos se desvían de Dios. Pero vean estos versículos, cómo recuerda Dios el desierto. Por ejemplo, Israel lo recordará como, hacía mucho calor y no había lo que queríamos. Pero Dios recuerda el desierto así. Dice Dios, ve y clama a los oídos de Jerusalén diciendo, así dice el Señor, de ti recuerdo el cariño de tu juventud, tu amor de novia cuando me seguías en el desierto por tierra no sembrada. Y hay otros versículos en Oseas que dice, voy a hablar a ti con amor y te voy a traer al desierto y te voy a enseñar con amor. Dios recuerda el desierto como un tiempo donde ellos tuvieron una relación con Dios. ¿Y eso qué tiene que ver con nosotros? ¿Qué creen que tiene que ver con nosotros? Pues miren, cuando el hombre confía en Dios, haz de cuenta que nace desde cero. Y no sé quiénes estén a esta edad, pero la iglesia más o menos se ve así. Y más chiquitos, estos son grandecitos, tienen como 8 o 10 años. Si yo en años de creyente, diría que yo tengo unos 5 años. Imagínense, así más o menos se ve la iglesia. Y nos peleamos, cosas de niños, nos enojamos, hacemos inmadureces. Nuestra fe está verde o está joven. Y tomando en cuenta lo del desierto para conectarlo, nuestra vida es así. Nosotros salimos de Egipto, que de alguna manera simboliza que nosotros creímos en Dios y fuimos salvos, ¿verdad? Y una vez en el desierto empezamos a tener problemas, pero el desierto es la escuela donde nos enseña a Dios a depender de Él. Y entonces el orgullo está ahí. Y entonces Dios manda a un maestro muy, ¿cómo se podría decir? Un maestro muy recto, muy estricto, pero que también quiere lo mejor para nosotros.
fíjense, antes, Dios nos envía un maestro. Pero cuando ustedes nacieron, empieza esto. Empieza la búsqueda de la santidad. Díganme si alguno de ustedes está en la búsqueda de la santidad. ¿No? Todos los que creemos, los que hemos creído una vez en Cristo, queremos buscar a Dios y queremos agradarle, ¿verdad? Y empieza nuestro recorrido por el desierto en la búsqueda de la santidad. Y aquí se presenta nuestro maestro. ¿Alguien nos puede decir dónde está nuestro maestro aquí? ¿Dónde? La ley. Ahí está. 3 letritas. La ley era nuestro ayo, nuestro maestro. Y entonces dice, de tal manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. ¿Qué manera mejor de buscar la santidad más que cumpliendo la ley? ¿Alguno de ustedes aquí ha tratado de cumplir la ley? ¿No? ¿Sí? Yo sí. Vamos a ver el ejemplo de Pablo. Pablo, él creyó en Jesús. Dice, después de creer en el Señor Jesús, Pablo trató de guardar la ley desde su corazón, pero aprendió que la ley no revela el bien que está en el corazón, sino el mal que lo condena. Y vemos los versículos en Romanos 7 del 9 al 11, dice, yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y morí. Entonces aquí, yo vivía sin la ley un tiempo. ¿Qué significará? Porque Pablo era judío, ¿verdad? Él nació siendo judío, sus papás eran fariseos. Ustedes si saben eso, pues ellos se dedicaban a cumplir la ley. Desde el 8º día él fue circuncidado. A los 3 años él empezó a memorizar oraciones. A los 5 años él ya tenía que estar estudiando la Torá. A los 13 años ya no sé si ya hacen el bar mitzvah, que es la memorización de los 5 libros. Entonces, ¿cuándo fue esto? Que él vivía sin la ley. Cuando creyó en Dios, él se olvidó de la ley, porque él dijo, ¿saben qué? Pues si Dios ya cumplió todo, ya no hay nada que tengo que hacer yo para ser aceptado delante de Dios. Él descansó en Dios, pero pasando los días él dijo, ¿cómo le puedo hacer para agradar a Dios? ¿Cómo le puedo hacer para agradar a Dios? Y entonces dijo, ok, voy a tratar de cumplir la ley. Dice, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para mi vida me resultó para muerte. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. Este es un tema muy difícil, la verdad. Yo duré horas esta semana estudiándolo y yo nunca hablo de la santificación. ¿Por qué creen? Porque yo tampoco soy santo. ¿Cómo voy a andar hablando? Pero es lo que dice la Biblia. Yo tampoco soy santo y es algo muy difícil. Pero el pecado es como un metal y la ley es como un imán. Cuando no está la ley, el pecado está muerto, ni cuenta. Pero una vez que ponemos la ley, que decimos, ok, hoy voy a cumplir la ley, hay una reacción. ¿Y el pecado qué? El pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. Entonces el pecado despierta. Pero yo quiero explicarles esto. El pecado está en nuestros cuerpos. El pecado es parte de nuestros cuerpos. Dice la Biblia que Dios mandó a Jesús en semejanza de carne, versículos difíciles, en semejanza de carne para condenar al pecado. ¿Cómo está eso? Pero ahorita lo vemos. Pero miren, ¿de qué manera mató el pecado a Pablo si ya era creyente? ¿El pecado nos puede hacer perder la salvación? ¿Sí? ¿Qué piensan? No, sí. Miren, ustedes pueden estudiar eso porque ya lo habíamos estudiado, pero la salvación no depende de lo que yo hago o lo que yo dejo de hacer. A mí no me crucificaron. ¿A quién crucificaron?
¿Quién pagó por mis pecados? No es posible que se le pueda quitar de la mano a Jesús. Dice la Biblia en Juan 15, dice, esta es la voluntad de mi Padre, que lo que Él me dio, lo guarde, y lo que Él me da, no perderé nada. Dice, y mi Padre que es más poderoso. Y ustedes pueden estudiar esos versículos. Nosotros estamos en la mano de Cristo. No es posible que nos podamos salir de ahí. No es por mis fuerzas, sino por medio de las fuerzas de Él. Si fuera por mis fuerzas, sí. Si fuera por nuestras fuerzas, sí nos perderíamos, porque un día andamos bien y un día andamos mal, ¿verdad? No es por medio de nosotros. Por eso decimos que nuestro Dios es fiel y que no cambia. Y Él ya dijo algo y lo va a cumplir. Y Él ya dijo, dice, bueno, me voy a tener que volver, pero Él ya dijo aquí, miren, todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y la justicia viene por medio de la fe, no es por medio de nosotros, sino por medio de la fe en Jesús. La justicia no se cumple por nuestras acciones, sino por las acciones que Jesús hizo en la cruz. Ustedes lo pueden seguir estudiando, pero el primer muro de separación nos enseña que es imposible para nosotros salvarnos. Por eso Dios tuvo que salvarnos a nosotros. En esa frase que les estoy diciendo, Dios es el que hace la obra. ¿Nosotros qué hicimos, pues? ¿Solamente qué? Pusimos nuestra fe. Que la fe, ya les dije, uno dice, oigan, ¿si habré puesto la fe o no? La fe para mí es descansar en lo que Él hizo por mí. ¿Saben que yo, ya si muero mañana, yo no sé, yo soy malo, pero yo descanso en que Jesús pagó por mis pecados? Esa es la fe, el descansar en la obra de Dios. Entonces, lo que mató a Pablo, esta muerte, simboliza separación. Si ustedes vuelven a la historia de Adán y Eva, Dios les dice, si se comen de este árbol, van a morir. Pero en ese momento, cuando Dios les dice eso a Adán y Eva, no se había muerto ningún animal, ningún moyote había sido aplastado, ninguna cucaracha ni nada. No conocían la muerte. ¿Qué simbolizaba la muerte entonces? ¿Cómo Dios le pudo comunicar a Adán que iba a morir? Eso, la muerte simboliza separación. En el momento en el que tú hagas esto, va a haber separación, y esa separación es tan mala que es igual a morir. La muerte es eso. De hecho, nosotros, miren, ustedes piensan que en morir es pues terminar y desaparecer, pero nosotros somos eternos. ¿Cómo que somos eternos? Nuestras almas van a pasar una eternidad en algún lugar. Nuestro cuerpo sí se va a desintegrar, se va a romper, se va a caer y lo que sea, pero nosotros somos eternos. Morir simboliza estar separados de Dios. Eso es morir. Y entonces la ley lo mató diciendo que el pecado hizo que su relación con Dios se rompiera. Él ya era salvo, ¿verdad? Pero su relación de Dios se rompe con el pecado. Nuestra relación con Dios, ¿qué? Se rompe. Y por eso luchamos por tener una relación con Dios y ser santos. No es necesario explicarles tanto para que ustedes puedan entender que la santidad es algo muy bueno que todo hombre busca, pero es casi imposible ser bueno. O sea, sí, de repente hacemos cosas buenas, pero es imposible en muchos aspectos. Pero bueno, ya les expliqué esto. Dice, tomando ocasión por el mandamiento. El pecado tomando ocasión por el mandamiento. Esto lo podemos ver más a detalle, pero el pecado, digamos, lo que estaba escondido. Estaba escondido esperando a que tú quisieras agradarle a Dios para despertar. Y en el momento en que la ley apareció, Él
tomó esa oportunidad para mostrarse. Dice los versículos, no es que la ley me haya traído muerte, sino que el pecado, para mostrar que el pecado es muerte, se reveló de esa manera. Y entonces, aquí tenemos, digamos que tenemos el testimonio de Pablo en esa lucha. Fíjense, pues lo que hago, porque lo que hago no lo entiendo. ¿Por qué no lo entiende? Pues si quiero hacer el bien, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Dice, y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Fíjense, ¿no se han preguntado, por ejemplo, cuando ustedes están en la escuela, ¿no? Que ustedes se creen muy inteligentes, y luego dicen, vamos a hacer equipos, pum, 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 y luego nadie se quiere juntar contigo. Ah, caray, ahí es donde te das cuenta que no eres tan inteligente como pensabas, que la realidad no es esa. Para nosotros pensamos que somos buenos, pensamos que la ley está con nosotros, pero en realidad no. La ley está del lado de la justicia, la ley está del lado de Dios y la ley es nuestro maestro, pero sí nos va a enseñar que nosotros no somos tan guapos como pensábamos, si en realidad no somos eso que pensábamos. Dice, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí. Pero, ¿qué? Pero no el hacerlo, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, y si lo que no quiero ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Dice, y si lo que no quiero ya no lo hago yo, estoy leyendo mal, ¿verdad? Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley que el mal está en mí. ¿Cuántas veces creen que Pablo trató de agradar a Dios? Por medio de cumplir la ley en su corazón. Una y otra vez. Y la ley es un maestro muy bueno que nos pone en un río donde está fuerte la corriente. Y luego dice, hermano güero, ¿necesita ayuda? Bueno, es un ejemplo. Y dice el güero, no, yo puedo solo. Y entonces la ley dice, ándale pues, nádale más recio porque ya te estás yendo. Entonces esa es la ley. Nádale más recio, porque nosotros pensamos que podemos en nuestras fuerzas. Y Pablo dice, ¿cómo de que no? Necesito ser santo porque voy a agradar a Dios. Estoy tan agradecido con Dios que quiero vivir una vida santa para Dios y lo voy a hacer, cueste lo que me cueste. Y él tuvo una lucha contra sí mismo y al final de todo esto, él dice, hallo esta ley, que el mal está en mí. Como les digo, nosotros no somos los buenos de la historia, sino ya nos tenemos que dar cuenta que el pecado está en mí, mora en mí. Y él se dio cuenta de esto. Y entonces, esto es la segunda prisión a la que nos enfrentamos como creyentes. Dice, pero veo otra ley en mis miembros, o sea, en mi cuerpo, que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Esa es la segunda prisión a la cual nos enfrentamos como creyentes y no la podemos vencer por medio de nuestras fuerzas. Bueno, aquí tenemos una foto de un esclavo. Hermanos, quiero que piensen en sus vidas. ¿Ustedes han luchado contra el pecado por medio de su corazón, tratando de cumplirlo? Yo sí. Estas semanas pasadas fue una lucha tremenda para todos y no es que vamos a llegar al nivel
donde ya el pecado ya no. Porque dijo una hermana, ay, yo ya tengo, ¿qué dijo el güero? Tengo 2 semanas sin pecar. Ah, no, pues yo tengo 3. Pero el pecado está en mí. Por eso debemos estar agradecidos con Dios de que Él no nos aniquila, porque todos los días, de alguna de otra manera, rompemos la ley. Y cuando la queremos guardar es cuando la rompemos más. Dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Se acuerdan de las historias de, bueno, no es para risa, ¿verdad? Pero ¿se acuerdan de las historias del Chespirito, ¿verdad? Cuando decía, ¿quién podrá defenderme? ¿Sí se acuerdan? Ahí, haz de cuenta que es lo mismo este versículo. Si ustedes tienen su Biblia abierta, después, este es el 23, este es el 24, el versículo 25 nos da la respuesta. ¿Quién podrá liberarme de este cuerpo de muerte? ¿Quién creen? Ahí está. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Una vez que nosotros creemos, Dios revive nuestro espíritu. Bueno, esto ya es difícil, ¿verdad? Pero nuestro espíritu ahora quiere lo bueno, buscar a Dios. Y ahora hay una lucha. Antes no había una lucha. Antes, cuando andaba en el mundo, el pecado era más bien una oportunidad para tener éxito, para hacer lo que yo quería. Pero ahora que ya mi mente está puesta en Dios, ahora hay una lucha contra mi carne. Dice, pero gracias doy a Dios por Jesucristo. Estamos viendo el orgullo con los jóvenes. Como les digo, el hombre es tan orgulloso que piensa que todo viene por su cuenta. Una vez que uno predica con la gente, le dice, ¿a dónde vas a ir cuando mueras? Ellos dicen, al cielo. ¿Por qué? Y dicen, porque creo en Dios. Para mí, no sé para los demás, para mí cuando alguien dice eso, para mí es un claro ejemplo de que no entiende el evangelio. Y para mí cuando alguien dice, creo en Dios, para mí está despreciando el sacrificio de Jesús. ¿Por qué? Porque le dices, ok, tú crees en Dios, pero ¿por eso vas a ir al cielo? Sí, por la ley también. ¿Y Jesús? Ah, el Chuy. Ah, sí, también. Ellos desprecian. Cuando una persona dice, ah, yo voy a ir al cielo porque creo en Dios. Los versículos dicen que quienes también creen en Dios. ¿Y los demonios van a ir al cielo? Entonces, cuidado cuando tenemos esas creencias. El enemigo tiene cegado a este mundo de tal manera que ellos piensan que ya solamente por ir a la iglesia, o si digo esa frase, yo creo en Dios, ya soy salvo, despreciando, o sea, ni teniendo en cuenta lo que hizo Jesús en la cruz. Y como les digo, el hombre es tan orgulloso que piensa que todo corre por su cuenta, tanto la salvación como la santificación, como la vida, como el destino. ¿Qué dicen los dichos del mundo? Tú eres dueño de tu propio destino. Dice, el éxito es el resultado de la oportunidad cuando se topa con la preparación. Entre más me prepare yo, ¡pum!, yo voy a ser millonario, dicen algunos. Yo tengo el control de mi vida. Esta es mi vida. Entonces, el hombre es tan pecador que piensa por medio de su orgullo que todo corre por su cuenta, desde la salvación. Yo voy a ir al cielo por lo que yo hago, porque soy bueno. Ellos piensan eso, hasta la santificación. Y eso no es así. Y la ley nos va a enseñar. Hermanos, vamos a ver un versículo que sigue después de esto y vamos a volver. Yo solamente les estoy dando la salida a esa prisión, pero este siguiente versículo, pues está ahí, ni modo que quitarlo, ¿verdad? Pero este siguiente versículo se los voy a enseñar, no para que se vayan al mundo, porque cuando me lo enseñaron a mí, pues mi fe se pandeó tantito, ¿verdad? Dije, ¿cómo es posible entonces? No es de que les voy a enseñar algo extravagante así, fue un error humano, pero
puede pandear su fe, pero si lo entendemos bien, nos va a llevar a lo que Dios quiere. Fíjense, el siguiente versículo es este. Es un versículo nada más. ¿Qué dice? ¿Alguien me lo puede leer? 8:1, después del 7:25. ¿Es necesario enseñar este versículo? Sí, porque entre mejor entendamos el mensaje de Dios, más vamos a confiar en Él y podemos descansar en Él. ¿Ya lo tienen? Romanos 8:1. ¿Qué dice el versículo? Ahí da, miren, fíjense cómo dicen otras versiones. Ahora pues, ya no hay ninguna condenación para los que están unidos en Cristo Jesús. Le faltó algo, ¿verdad? Pero dicen, por tanto, ahora no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Esta es esta versión. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Dice esta, así que los que están unidos a Jesús, a Jesucristo, ya no les espera ninguna condenación. Por lo tanto, ya no hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús. Por lo tanto, ya no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. No hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús. Así pues, ahora Dios no condena a los que están unidos a Jesucristo. Ninguna condena, por lo tanto, pesa sobre los que pertenecen a Cristo Jesús. Ninguna condena, por tanto, pesa sobre los que pertenecen a Cristo Jesús. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y otra vez aquí, no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Qué pasó aquí? Lo que pasó aquí es de que el versículo 4 se repitió. ¿Sí? Alguna persona ahí lo puso con tal de que ustedes y que nosotros pues tuviéramos un contexto, ¿verdad? Sí, hay condenación para los que no están en Cristo Jesús. Claro que hay. Y entonces por eso que él puso eso ahí. Pero las versiones, ¿cuántas versiones creen que hay de la Biblia en español? Pues yo las investigué, ni yo sabía. Hay como 80. ¿Sí? No es que la palabra de Dios se equivoque, es que nosotros a veces cometemos así, repeticiones y todo. Pero nuestra misión es buscar la palabra de Dios y estudiarla. El versículo dice en las lenguas que fue escrita, dice, empieza con ninguna condenación hay. ¿Para qué? Para los que están en Cristo Jesús. Después de terminar todo lo demás, todo el argumento dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Por ningún motivo en nuestras vidas no es, muchas personas piensan que algún día, fíjense, todos daremos cuentas delante de Dios. Algún día algunas personas piensan que Dios los va a poner ahí enfrente de todos. Manuel como creyente, a ver Manuel, ¿qué pasó aquí? No, es que, no, a ver, ¿y esto? A ver, traigan al testigo. No hay condenación. Jesús pagó por nuestros pecados. Para aquellas personas que sí va a haber un juicio, ¿quiénes son? De alguna manera nosotros podemos descansar totalmente en Cristo. No hay condenación. Ustedes lo pueden leer en la Reina Valera, lo pueden leer en otras versiones, lo van a encontrar ahí. Es una contestación del versículo 4 que dice, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Si de alguna manera ustedes dicen, no, sí lo queremos, entonces, si queremos ver ese versículo así, dice en el versículo 9, entonces nosotros andamos conforme a la carne o conforme al Espíritu. Piénsenle. Dice en el versículo 8, 9, mas vosotros no viven según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Una vez que uno tiene a Cristo en su corazón, ahora está del otro lado. ¿Sí? Dice, ahora, una vez que creí en Jesús,
Mi cuerpo está, ¿qué? ¿Con Cristo estoy qué? Ahora estoy muerto para el pecado y vivo para Dios. Y hay un montón de versículos que podemos estudiar aquí. Yo solamente les estoy dando la salida, que nosotros, aquí nos vamos a quedar, que nosotros mismos no podemos ser santos por nuestras fuerzas, pero Dios abrió la puerta para que nosotros pudiéramos ser santos confiando en Él, creyendo en Él, no cumpliendo la ley desde nuestro corazón, sino confiando en Él. Ahora fíjense, va a venir lo que todos dicen. Entonces Manuel dijo que ya no depende de mí. Pero gracias a Dios que Pablo pues también pensó en eso, ¿ah? Entonces ¿qué? Ya si no depende de mí la santificación, ya no hago nada. Entonces me puedo ir al mundo y ahora sí, pues que sobreabunde la gracia. ¿Qué creen? Dice, ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No saben que los que se someten a alguien? Perdón, es que este libro está bien raro. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Si ustedes se someten al pecado, quiere decir que en realidad tal vez no somos creyentes. Si nosotros nos sometemos a Dios, el fruto que vamos a tener algún día va a ser. Dice en el versículo 6, 21, pero ¿qué fruto tenías de aquellas cosas de las cuales ahora se avergüenzan? Porque el fin de ellas es muerte. Pero dice, mas ahora habéis sido liberados del pecado y hechos siervos de Dios. Tenéis por vuestro fruto, ¿qué? La santificación. Ahora éramos esclavos de allá y ahora somos esclavos de Dios. Y nuestro fruto va a ser algún día, ¿qué? La santificación. ¿Queremos eso en nuestras vidas? ¿Sí o no? Claro, todos los verdaderos creyentes quieren eso. Hermanos, ya por casi terminando, vean esto. Las personas que no creen, que no toman en cuenta a Jesús como algo importante en sus vidas, peligro. Porque lo que pasó en la cruz se sale de mis límites, no lo puedo entender, porque de alguna manera Dios mandó a Jesús y lo hizo el representante de la humanidad, y ustedes pueden entender eso, pero vino al mundo y ustedes tal vez no entienden, nosotros no entendemos de qué manera un judío de hace 2000 años vino y pagó por mis pecados. Ahora, ¿no? ¿Qué tiene que ver eso? De alguna manera no lo podemos entender, pero Dios hizo bueno, se los voy a explicar. Dios hizo un trato con, Dios, Jesús y el Espíritu Santo hicieron un plan para salvar al mundo. Y Dios mandó a Jesús. ¿Jesús era perfecto? En todo su sentido. Jesús era santo totalmente. Y una vez que se hizo humano, se hizo representante de la humanidad, el pecado descansó en él. Y entonces él se hizo representante de la humanidad siendo pecador. Y entonces Dios tuvo que castigar a Jesús, a Jesús, ¿verdad? Todas esas heridas que Jesús pasó era la ira de Dios cayendo sobre Jesús. Pero Dios podía castigar a Jesús. Bueno, se los voy a explicar otra vez. Dios podía condenar a Jesús totalmente a una eternidad en el infierno. No, porque Jesús confió hasta el final. Él era santo, de alguna manera era santo, y ellos tomaron el pecado del mundo, lo pusieron en Jesús, y fue la oportunidad que Dios buscaba para tener cuentas con el pecado mismo, y el pecado está en la carne. Entonces Dios castigó la carne de Jesús. Jesús volvió a su Padre, y así fue como nos rescató, como condenó. Fíjense, vámonos al versículo 8:3. Esto no trata de ahora,
pero es para explicar lo que les estoy explicando, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Y Jesús en sus últimos momentos dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y su espíritu resucitó al tercer día. Y así fue como nos salvaron. Y entonces, wow, ¿le puedes dar a la siguiente? Salió volando una pila por acá. Esto es lo único que tenemos. No despreciemos lo que hizo Jesús en la cruz. Dice: gracias doy a Dios por Jesucristo. Él es nuestro libertador en todos sentidos, desde nuestra salvación hasta ¿qué? Hasta nuestra santificación. Si ustedes quieren ser santos, ustedes pueden tomar su tiempo para estudiar esto. Yo les estoy dando la salida. Dios nos dio a Jesucristo. Hay un hermano que ¿cómo se llama? Se llama, no sé, pero un hermano muy conocido, pero ahorita se los digo. Le dijeron: Jesús es todo lo que necesitamos. Y el hermano, ¿eh? No, no era ese. Jesús es todo lo que necesitamos. Paul Washer era. Y el hermano Paul Washer les dice: Jesús es lo único que tenemos. En realidad, Jesús es lo único que tenemos. Sin Jesús no somos salvos. Sin Jesús no vamos a tener santidad. Sin Jesús no existiría este mundo. Todo depende de Él. Y eso es lo que tenía preparado para ustedes, hermanos. Espero que podamos descansar totalmente en los planes de Dios, en la liberación que Dios ya nos dio. Y si usted quiere en su casa seguir estudiando esto, ¿cómo voy a ser santo? El siguiente capítulo, el capítulo 8, dice: viviendo en el Espíritu. Y ustedes lo pueden estudiar a solas. ¿Cómo voy a vivir en el Espíritu? Donde nos explica Dios que ya estamos muertos, que no nos consideremos vivos al pecado, sino muertos y vivos para Dios, que nos presentemos delante de Dios, que así como nos presentábamos antes para hacer el pecado, que ahora nos presentemos delante de Dios para hacer lo que Él quiere. Ustedes lo pueden estudiar en su casa, pero espero que ustedes tomen estos versículos y que los hagan descansar en sus vidas, y que de alguna manera Dios haga su obra en nuestras vidas, hermanos. Gracias por todo. Gracias.